Buenos días con todos los presentes. Les saluda Cristian Rubio de la Oficina de Comunicaciones. Sean bienvenidos a esta telecapacitación realizada en coordinación con la Unidad de Telecapacitación y Referencias del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. Le damos la bienvenida a todos los que se vienen conectando a nuestra señal a través del Google Meet y a través del Facebook Live. Nuevamente conectados en este microprograma de Casimiro Ulloa Conecta, donde hablamos de temas de medicina relacionados a la emergencia, al día a día, temas de importancia para la comunidad. Hoy tenemos la participación del doctor Aldo Jiménez Pérez, médico pediatra de la institución, con quien vamos a hablar sobre la COVID en niños y adolescentes. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Sí, doctor. Justo como anteriormente en las coordinaciones previas que hemos tenido, le comentábamos sobre este tema que hoy ahorita se encuentra muy nuevamente, se viene tocando muy frecuente por el tema de la ocurrencia o de la aparición nuevamente de la COVID, ¿no? Si bien es cierto, tenemos en consideración que la COVID es una enfermedad que de aquí para adelante o desde años atrás va a ser perenne y muy común en la sociedad, se ha venido nuevamente, ha cobrado fuerza en los últimos meses, ¿no, doctor? ¿Cuál es la situación actual de la COVID-19 en los niños, doctor? Bueno, desde el año 2020, donde se declaró la pandemia, este tipo de infección por el virus SARS-CoV-2 se ha ido comportando de manera diferente, ¿no? Conforme han ido pasando los años. Sin embargo, eso no significa de que este virus no cause infecciones con consecuencias importantes, porque hasta la fecha sigue habiendo defunciones, sigue habiendo gran cantidad de contagios. Si bien es cierto, también los adultos mayores son los que tienen más probabilidad de enfermarse gravemente, o otros grupos poblacionales como aquellos que tienen inmunosupresión o algunas enfermedades que puedan descompensarse o entrar a una gravedad cuando son infectados por este virus. Los niños también y adolescentes hasta cierto punto están también expuestos a este tipo de infecciones, y más en la actualidad. Como sabemos, las nuevas variantes que han ido apareciendo, casi la mayoría, después del año 2020, todas tienen alto grado de contagio, es decir, se contagian fácilmente, se transmite fácilmente de persona a persona. Y el grupo etario de niños, adolescentes, no está exento de esto. Hasta la fecha, por ejemplo, en este año 2024, según los reportes del CDC de Perú, de la Dirección General de Epidemiología, se han reportado en total más de 80 casos en las primeras 2 semanas que van de este año, y probablemente sea más, ¿no? Porque tengamos en cuenta que no todos los casos se están reportando. Ya desde hace varios meses, o incluso desde el año pasado, los casos no se están reportando tal como se hacía en los años anteriores. Probablemente porque, por un lado, los síntomas son leves, ¿no? Y la mayoría pasa en su domicilio o pasa como una infección viral común y corriente, no se reporta, no visitan a los médicos, a los pediatras, por lo tanto, el número debe ser muchísimo mayor. Pero tomando en cuenta las estadísticas que nos muestra la Dirección General de Epidemiología, al menos en estos primeros días de enero se han reportado más de 80 casos en total, y ya han habido registrados en general 22 o tal vez un poco más defunciones. Si bien es cierto también, los adultos mayores y los adultos son los que han tenido mayor cantidad de defunciones. Hay un niño también, ¿no?, que ha sido reportado hace 2 semanas, en este año, por fallecimiento por COVID, complicaciones. Si bien es cierto, estos pacientes en su gran mayoría tenían comorbilidades, es decir, alguna enfermedad que en algún momento en el curso de la infección puedan sufrir gravedad. No sabemos cómo se va a comportar nuevo linaje, nuevas subvariantes que van apareciendo en el transcurso de este año.
Por lo tanto, el hecho de que haya fallecidos ya nos indica de que es una infección o es un virus en el cual hay que tener hay que darle bastante importancia y hay que tener bastante cuidado cuando uno piensa en una infección por coronavirus. Y doctor, y en relación al tema del coronavirus, si bien es cierto, ya la predominancia es evidente, el tema de los contagios, mejor dicho, hablar del tema, ¿cómo es que ahora se vienen contagiando, no? Antes era, era común hablar del tema del resfrío, a través de las gotículas de que Así uno es. esparce y todo lo demás. ¿Usted nos podría dar más luces sobre la forma de contagio en la actualidad? Sí, el mecanismo de contagio no ha cambiado. La forma de contagio, cómo se transmite el virus, es por vía respiratoria. Por vía respiratoria y por las secreciones. Ese es las secreciones respiratorias sobre todo, ¿no? Ese es el tipo de contagio o el medio por el cual el virus se transmite de persona a persona. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que esta enfermedad no es exclusivamente de la vía respiratoria, es decir, no solo infecta o ataca al sistema respiratorio, sino es multisistémica. ¿Qué quiere decir multisistémica? Que ataca varios órganos del cuerpo. Y eso ya se ha visto en todos estos años. Y es por eso que muchas veces los síntomas no son solo respiratorios. Esto también se ve bastante en niños. No son solo respiratorios los síntomas, también hay síntomas, por ejemplo, digestivos. Hay diarreas, hay vómitos que también son consecuencia de esta infección por este tipo de virus que es el SARS-CoV-2, con sus diferentes tipos de variantes, ¿no? Entonces, el mecanismo de contagio sigue siendo el mismo, pero la presentación, como hemos visto en algunos casos, es más malestar, más dolor muscular, dolor óseo. En otras ocasiones es de repente asociado a un cuadro de diarreas, vómitos o mucho malestar, o a veces simplemente hay fiebre, algunas horas y luego los síntomas desaparecen. Pero tenemos que entender de que es una enfermedad multisistémica que puede atacar varios órganos y el hecho de comprometer muchos órganos puede ser que también las manifestaciones sean diferentes, ¿no? Según el órgano que sea comprometido y también las complicaciones. Doctor, y en relación a este punto, en los últimos meses para el cierre del 2023, en los colegios era un predominante ese tipo de sintomatología y también se daba que los niños, al ser, digamos, al ser más propensos al contagio por la misma época escolar en ese entonces, también se hablaba mucho de que los niños contagiaban o propagaban la enfermedad a los demás personas que convivían dentro del ambiente, vaya a ser padre, abuelo, ¿no? O Así es, cuidadora, ¿eh? así es. ¿Con qué nos podría hablar sobre este punto? Sí, lo que, lo que habíamos comentado era que la transmisión es vía respiratoria esencialmente y por las secreciones respiratorias y el COVID es multisistémico, ¿no? Entonces puede atacar múltiples órganos. Ahora bien, es cierto, ¿no? Hay muchas personas que son, sobre todo niños también, adolescentes que son asintomáticos o a veces están en contacto con alguna persona enferma y no desarrollan síntomas. Y esto no ayuda mucho porque a veces no sabemos que tienen enfermedad de COVID y la van a transmitir porque son asintomáticos. Bueno, en ese caso escapa de repente hasta cierto punto de nuestras manos poder saber si está enfermo y va a contagiar. Y es por eso que a veces se ve personas adultas en un domicilio que están enfermas, pero el niño no se ha enfermado en ningún momento. Ya esto es porque de repente ha sido el primer caso o es un caso asintomático. Ahora bien, si sabemos de que hay un niño o un adolescente en la familia enfermo, lo que tenemos que hacer es guardar las medidas de prevención y de protección. Idealmente, ¿no? Es el lavado de manos, evitar contacto cercano, mantener ventilados los ambientes, evitar visitar a personas que están en riesgo. En la actualidad es difícil diferenciar una infección, por ejemplo, por cualquier otro virus que produzca síntomas respiratorios del mismo SARS-CoV-2 o COVID-19. Es difícil diferenciar porque, como hemos comentado, los síntomas pueden ser tan leves o como pueden ser graves. Entonces no podemos diferenciar. Ahora también tenemos incluso casos de influenza, casos de otros virus que podrían confundirse. Es difícil saber, incluso con los exámenes actuales no se podría determinar a veces por qué hay pruebas negativas, pero no significa de que no tengan la enfermedad. Entonces,
Ante cualquier síntoma respiratorio, lo más adecuado es tener cuidado, sobre todo ahora porque sabemos que hay nuevas variantes. Hay una variante ahorita que está empezando a predominar, que es la JN1, que ya está desplazando a la anterior que estaba a fines del año pasado y que ya está en el Perú y se han reportado en estos casos que he comentado al inicio de nuestra conversación. Entonces, lo más adecuado si tenemos síntomas respiratorios es guardar todas estas medidas de prevención y protección, ¿no? Sobre todo el uso de mascarillas también. Y esto tiene que ver mucho también con las últimas disposiciones que se ha dado del Ministerio de Salud, no, que se prefiere usar mascarillas nuevamente, ¿no? Se vuelve a hacer hincapié porque se ha estado dejando de lado, sobre todo en lugares cerrados. Incluso hay algunas instituciones de salud donde ya no se usaba cuando los pacientes ingresaban o la gente ingresaba a instituciones de salud, clínicas, hospitales, pero ahora ya se está volviendo a reforzar esa indicación. Sí, sí. ¿Cuán importante es el tema de la prevención de la COVID y el tema de usar la mascarilla en los lugares concretos y apropiados donde sabemos que nos vamos a exponer a esa enfermedad, ¿no? Y el tema, el tema del cual justo le iba a hacer la consulta ya va por el tema de la sintomatología de los niños, pero también va relacionado también cómo diagnosticar o qué señas puntuales deberíamos tener en cuenta los padres o los cuidadores del hogar para determinar que verdaderamente estamos hablando de una COVID y no de un resfriado o de otra enfermedad, ¿no, doctor? Sí, como mencioné, es difícil en la actualidad hacer un diagnóstico específico que se trate de esta enfermedad de COVID-19, porque puede coincidir o puede ser similar a otras infecciones de otros virus. Pero si sabemos que hubo un caso en un domicilio o que el niño está asistiendo, por ejemplo, a una escuela y ahí se ha reportado algún caso, lo más probable es que si este niño está enfermo ahora, se haya contagiado de coronavirus. Independiente de la prueba que se le pueda hacer, lo más saludable, lo más pertinente es considerar que tiene esta infección COVID y guardar todas las medidas de cuidado. Y lógicamente, si es posible, ¿no? Llevarlo a un médico para que sea evaluado, sobre todo si es que hay signos de alarma, ¿no? Dificultad respiratoria, algún sonido en el pechito, temperaturas muy elevadas, persistentes, ¿no? Entonces, si hay alguna manifestación muy importante, sí, de todas maneras hay que examinarlo para evaluar cualquier tipo de presencia de alguna complicación. Ahora bien, hablando de los síntomas, ya lo habíamos comentado, puede confundirse muchas veces, pero tomemos en cuenta las recomendaciones que estamos dando en estos momentos. Doctor, y bueno, ya he terminado la sintomatología o los síntomas de que un niño puede evidenciar en la COVID. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo sobrellevarlo en casa? ¿Cuál es el cuidado inicial y en qué momento debemos tener en cuenta de llevarlo a un hospital o a un centro de salud, ¿no? Para poder ya recibir un tratamiento mayor. Claro, en general, el tratamiento es primero sintomático, es decir, tratar los síntomas. El síntoma más frecuente es la fiebre y las molestias que vienen con la fiebre. La fiebre puede venir con dolor de cabeza, dolor de músculos, malestar general, decaimiento. Entonces hay que tratar la fiebre. La fiebre se trata con lo que se llama estos medicamentos antipiréticos. El de preferencia, el más indicado, el más seguro de utilizar es el paracetamol, en sus diversas presentaciones o nombres, ¿no? Comerciales. Evitar usar otros medicamentos como ibuprofeno, metamizol, diclofenaco, porque podrían en algún momento, aparte de que no son adecuados para tratar un proceso febril, podrían en algún momento, si estamos frente a una enfermedad de COVID-19, producir algunos otros efectos no deseados. Entonces, lo más adecuado es usar paracetamol, hidratarse bien, asegurarse de que el niño esté tomando bastante líquido. Si presenta vómitos, mucho dolor de barriga, mucho dolor de cabeza, temperaturas muy elevadas, por ejemplo, 39,5, 40, muy persistente, muy seguido, o dificultad respiratoria, algún sonido en el pechito, sí deberían acudir al médico para ser evaluados. Correcto, como ya lo menciona el doctor, sí, siempre tener en cuenta esos síntomas de alerta, y recordar, ¿no? En todo momento, si ya es cuestión, ir a su centro de salud más cercano o acercarse al hospital, como valga la redundancia, más cercano a su domicilio, ¿no, doctor?
¿Y qué niños, hablando de los niños, hay una población de niños que se encuentren más en riesgo de ser propensos a contraer la COVID-19, doctor? ¿Hay una Ah, población de riesgo? claro, por supuesto. Como en toda enfermedad infecciosa, siempre hay personas que tienen más riesgo de enfermar, sobre todo gravemente. En el caso de niños, similar a los adultos, aquellos niños que tengan alguna comorbilidad. ¿Qué es una comorbilidad? Es una enfermedad que uno ya tiene generalmente crónica, ¿no? Que está en tratamiento o que está, o que lo ha tenido de nacimiento de repente, o lo ha adquirido en algún momento de su vida y ha quedado con esa enfermedad. Eh, Vamos a mencionar, por ejemplo, aquellos niños que tienen un cuadro respiratorio, por ejemplo, asma, que es una enfermedad crónica. Aquellos niños asmáticos que no están bien controlados tienen mucho riesgo de enfermar gravemente si es que adquieren la enfermedad de COVID-19. Otros, por ejemplo, otra población son los más pequeñitos, sobre todo los menores de 2, 3 años de edad, tienen más riesgo de enfermarse gravemente, y los recién nacidos también, aquellos pacientes oncológicos que están recibiendo terapia para alguna enfermedad de tipo cáncer, por ejemplo, o alguna enfermedad que requiera tratamiento con medicamentos inmunosupresores, o que tengan alguna alteración en la inmunidad, alguna enfermedad que curse con alteración en la inmunidad. Estos niños tienen más riesgo, como cualquier persona, de enfermar gravemente. Lógicamente, todo esto se puede prevenir guardando las medidas que hemos comentado. Entonces, hay que evitar que haya infección. También las vacunas, que en algún momento vamos a comentar, es importante. La alimentación saludable es importante. La lactancia materna también es importante. O sea, hay varias formas de que nosotros podamos, en cierto punto, prevenir que esta enfermedad sea grave. Ahora bien, sí. Sí, sí. Disculpe, doctor, justo usted incidía, justo quería incidir con usted en el tema de la prevención, ¿no? Prevenir el tema de contagio y valga la redundancia el tema del uso de mascarillas en lugares donde nosotros sabemos que estamos propensos o con mayor posibilidad a contagiarnos. Y si sabemos que tenemos una persona con síntomas de gripe o con síntomas posibles de una COVID, debemos usarla o debemos solicitar a esa persona que utilice la mascarilla, ¿no? Para evitar el tema del contagio, ¿no, doctor? Claro, Eso por es lo que supuesto. quería incidir. Sí, es una medida de protección. Perfecto. Doctor, tenemos una consulta a través de redes sociales. Eh, ¿Cómo saber si es gripe o estamos hablando de la COVID-19? Sí, es una muy buena pregunta, porque la verdad es que, como mencioné hace un momento, a veces generalmente es difícil diferenciar otro tipo de infecciones. Y algunas pruebas, algunos exámenes que se toman, como los hisopados o algunas pruebas de sangre, no son específicas, y a veces la negatividad de estas pruebas no significa de que la persona o el niño en este caso no esté enfermo o no tenga la infección. Eso sí creo que se entiende. Entonces, es, a veces clínicamente, o sea, con los síntomas que tiene, es difícil diferenciar. Pero, por ejemplo, en esta época sabemos que hay una subvariante que es la JN1, que está produciendo bastante malestar general, bastante fiebre muy alta, dolores musculares, dolores articulares. Entonces, si yo veo un niño que tiene estos síntomas en este contexto, en la actualidad, es muy probable que tenga infección por coronavirus, más que por otro tipo de virus. Entonces, guardar las medidas, independiente del resultado de la prueba, sí se indicaría que tomen las medidas respectivas, tratamiento en casa de los síntomas, hidratarlo bien y estar atentos a los signos de alarma. Y no dejarse, disculpa Cristian, no dejar un mensaje importante de la población es no dejarse llevar por el resultado de una prueba. Como ya mencioné, si los síntomas son muy claros, así la prueba salga negativa, en este contexto, en la actualidad, lo mejor, lo más sano, lo más pertinente es considerar que tiene la enfermedad de COVID-19. Claro, claro, doctor. Sí, también tenía una consulta relacionada justamente al tema de la sintomatología de la COVID, porque hace poco también me topé con un caso de un tema de una faringitis y yo recién caí en cuenta
que la faringitis también producía una fiebre similar a las manifestadas por la COVID-19, ¿no? Y Así el es. tratamiento Ujú. es casi similar, pero ya para eso ya uno llega a un centro de salud, o en mi caso llega al hospital para poder determinar la situación del menor, ¿no? Sí, es importante eso. Eh, los síntomas respiratorios más frecuentes son congestión nasal, estornudos, dolor de garganta asociados a fiebre de repente. Y lo importante también, el mensaje que se le envía a la población es no automedicarse. Pueden tomar, sí, paracetamol, como hemos indicado, para la fiebre, el malestar, pero evitar usar otros medicamentos que muchas veces lo comercializan en las farmacias, en las boticas, corticoides, antibióticos, sin indicación, sin haber sido evaluado por un médico, no es adecuado, puede ser contraproducente o producir algún efecto no deseado. Ok, doctor. Doctor, justamente usted iba a hablar vamos a incidir en el tema de la vacunación, la Ujú, importancia ujú. de la vacunación, no solamente contra la COVID, sino contra la influenza, que también que son Así enfermedades es. estacionales, y hablar de la COVID justo en este momento, ¿no? Sí, correcto. Sí, porque también hay coinfecciones. Se reportan muchos casos de coinfecciones. ¿Qué es una coinfección? Es la infección por dos tipos diferentes, en este caso de virus, o un virus y una bacteria. Puede suceder. Se ha visto casos de influenza con esta infección por SARS-CoV-2. Se ha visto casos de otros virus respiratorios que también a la vez tienen infección por SARS-CoV-2, por COVID-19. O sea, hay coinfecciones. Ahora bien, si nosotros podemos evitar que una de estas infecciones sea grave, está muy bien. Por eso ahí viene la importancia de las vacunas. Las vacunas previenen la enfermedad grave, sobre todo. Previenen la gravedad, previenen hospitalizaciones. Las vacunas no es que van a evitar que uno se contagie, que uno se infecte, sino que previenen precisamente esos cuadros graves por los cuales hay mortalidad y en los cuales se están reportando en estas últimas semanas. Y sobre todo en los niños que están en estas condiciones. Ahora estamos en enero, estamos pasando ya a febrero, inicia el año escolar. Y probablemente estas variantes van a incrementar su prevalencia y van a exponerse más a este tipo de virus. Por eso es importante incidir en el tema de la vacunación. Y doctor, y también incidir también en el tema de una alimentación saludable para poder prevenir, ¿no? En los niños, en los adolescentes, el tema de la COVID y otras enfermedades, ¿no? Sí, correcto. Eso es correcto. Bueno, doctor, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta más adicional. Están abiertos a dejarnos sus preguntas a través del chat. Creo que hemos tenido problemas a través del Facebook, pero nuevamente, para los que no han podido verlo a través del Facebook porque hemos tenido un problema de audio, vamos a subir este programa, lo que está en el Google Meet, bien, con buen sonido y bien audio, lo vamos a resubir en la otra red social para que lo puedan tener también. Como ya lo hemos venido diciendo, este es un programa de telecapacitación promovido por la Oficina de Comunicaciones con el apoyo de la Unidad de Telecapacitación y Referencias de la institución. Hoy día estamos hablando de la COVID en niños y adolescentes con el doctor Aldo Jiménez Pérez, médico pediatra de la institución. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta adicional. También invitarles, también, doctor, antes de que vaya el tiempo, invitar al público que se encuentra conectado a dejarnos sus consultas a través de las redes sociales o de los temas que quisiera escuchar en esta ocasión con nuestro especialista en médico pediatra Aldo Jiménez, para más adelante tenerlo en cuenta y poder desarrollar un programa más con mayor profundidad, ¿no? De lo que ustedes puedan plantear. Doctor, ¿alguna Cristian, conclusión, alguna sí, recomendación final antes de quería, poder cerrar esta edición sí, del primer programa? sí, quería comentar respecto a los síntomas. Los síntomas son de dos tipos, o sea, los síntomas a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo ya le hemos comentado, van desde malestar general, fiebre, de repente si hay una complicación, dificultad respiratoria, una neumonía, ¿no? O algún otro órgano que se afecte. Pero también hay que saber que sí existen síntomas que pueden persistir durante muchas semanas, meses, inclusive de repente 1 o 2 años o un poco más. Estos síntomas son propios de la infección por COVID-19 y ya se ha demostrado según estudios que puede dejar ciertas molestias
y en niños y en adolescentes también se ha demostrado esto. Entonces, no simplemente es decir que me dio la infección o que le da la infección a mi hijo y ya le pasó. Esto trae algunas consecuencias. Voy a mencionar algunas rápidamente. Se ha demostrado que trae consecuencias a nivel, por ejemplo, neuropsiquiátrico en los niños y adolescentes. ¿En qué consiste estas manifestaciones que pueden demorar bastante tiempo? Trastornos en el estado de ánimo, trastornos en el estado cognitivo, es decir, en la concentración, en la capacidad de aprendizaje, puede dejarlos con una fatiga constante durante mucho tiempo, trastornos del sueño, trastornos del equilibrio. A nivel gastrointestinal puede producir también dolores abdominales persistentes, crónicos, al cual no se le encuentra causa, alteraciones en el apetito, el gusto, el olfato, también alteraciones en la vía respiratoria, tipo dolor torácico. Algunos niños y adolescentes quedan con dolor constante, persistente durante muchos meses. También alteraciones en el tono de la voz, algunas alteraciones dermatológicas de la piel propiamente dicha también. Entonces, son molestias, son manifestaciones que van a quedar por muchísimo tiempo. Hasta el momento se han reportado que muchas de estas pueden durar meses, incluso algunas más de un año, ¿no? Porque tenemos aún 4 años con la enfermedad, pero se ha visto en los estudios que pueden persistir mucho tiempo. Entonces, es importante porque esto causa discapacidad, puede causar ausentismo escolar, dificultad para progresar en su aprendizaje. Entonces, no es simplemente que le dio una infección, se curó y ya pasó, o no importa que se contagie porque es leve la enfermedad y ya se acabó. No es así, también deja este tipo de secuelas. Doctor, hablando de las secuelas ya, y se me ha hecho recordar un tema, el tema de la tos persistente, porque es periódica, es una de las secuelas de la COVID, y tengo también referencias de otros especialistas, que esto sí es periódico, ¿no? Uno presenta una tos, pues una semana está tranquilo, vuelve a presentar, y esto es una de las secuelas de la COVID, ¿no? Claro, es una manifestación de lo que llamamos, le llaman dentro de todo este conjunto de molestias COVID prolongado, ¿no? O COVID largo, algunos le llaman. Es decir, persiste. Sí, en adultos sobre todo, y en adultos jóvenes y en adolescentes se ve bastante. Hay tos persistente, los deja con una tos que los molesta bastante tiempo, y todos los síntomas que he mencionado. Y muchas veces causa discapacidad, pues, causa ausentismo, causa mucha molestia. Entonces, es importante considerar esto para no pensar de que simplemente es una infección leve, va a pasar, no importa que se contagie, y las consecuencias después se van a ver a largo plazo. Ok, doctor. Doctor, y el tema de la, disculpe, y el tema de la, que uno se puede, digamos, si bien es cierto, la COVID y la gripe tienen sintomatologías similares, el tema de la reincidencia periódica en niños, vale decir que se enfermó en noviembre, pasaron 15 días de diciembre y volvió a enfermarse. ¿Es común? ¿Es frecuente en los niños? Sí, por supuesto. Ya sabemos que estas últimas variantes que han aparecido, sobre todo en estos 2 últimos años, es cierto que dejan un grado de inmunidad, un grado de protección. Es decir, yo me enfermo con una variante, me puede proteger de esa misma variante o de algunas otras por un tiempo, pero después ya no. ¿Qué quiero decir con esto? De que sí puedo volver a infectarme con la misma variante después de repente de algunos meses. O si es un linaje o una subvariante diferente, por ejemplo, el año pasado hasta se ha reportado acá esta variante que se llama Pirola, su nombre técnico es BA2.86, ya ha estado que ha ingresado a Perú, se han reportado muchos casos, sobre todo en los últimos 2 meses, sobre todo en diciembre del año pasado, y ahora estamos con esta subvariante que es la JN1, que es una derivada de la anterior, pero si alguien se enfermó, por ejemplo, en noviembre o diciembre con la variante que se llama Pirola, de repente en febrero puede adquirir la enfermedad con la variante JN1, porque es una variante totalmente diferente. Entonces sí hay riesgo de que se pueda volver a contagiar. Y
Si hay una secuencia de infecciones seguidas, la probabilidad de repente de hacer gravedad o de dejar secuelas o hacer más enfermedad es mucho mayor. Por eso hay que igual protegerse. No es simplemente que es una enfermedad leve, que no me va a dar más complicaciones y dejo que se infecte. Esa es la importancia. Ok, doctor. Bueno, vamos cerrando esta primera edición del programa, doctor. Agradecerle su participación. Igual a la gente que se ha podido conectar hoy día a esa primera edición del programa de Casimiro Ulloa Conecta. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Igual, doctor, si tuviera sus redes sociales, lo puede dejar por escrito en el chat para que puedan hacer las consultas después a posterior. Y como le comentaba, este programa lo vamos a resubir nuevamente a través del YouTube, del canal de YouTube del hospital y a través del Facebook también del hospital para que lo puedan escuchar detenidamente y valorar la información que hemos tenido en esta oportunidad a bien compartir con ustedes, ¿no? Bueno, doctor, solo para cerrar, ¿alguna conclusión final, alguna recomendación final con relación al tema que hemos hablado hoy día, la COVID en niños y adolescentes? Sí, por supuesto. Es importante considerar que es una enfermedad que trae muchas consecuencias de cuidado. Por lo tanto, es también importante guardar nuestras medidas de protección, usar mascarillas cuando es necesario, sobre todo en lugares cerrados, personas de riesgo en la familia, o uno necesariamente tendría que ir a visitarlas, mantener los espacios ventilados, la higiene de manos es importante, y algunas medidas preventivas como puede ser la vacunación, que es importantísima, hay que vacunarse. Cualquier situación, entre que haya vacuna y no haya vacuna, siempre va a ser mejor aquel que esté vacunado. La lactancia materna también es muy importante, es un factor protector importante, por lo tanto hay que promoverla, hay que practicarla, y la alimentación saludable, ¿no? Que habíamos conversado. Ok, doctor. Muchas gracias a todos por su participación. Estuvimos hablando sobre la COVID-19 en niños y adolescentes con el doctor Aldo Jiménez, médico pediatra de la institución del Hospital de Emergencias José Casimiro. Bueno, tenemos una pregunta antes del cierre. Sí, correcto. Con el doctor. A ver, Gabriel Rosario no sé si lo preguntaba. Espera, doctor. ¿Lo visualiza ahí? A ver, el esquema de vacunación actual en niños menores de 12 años, ¿cómo está dispuesta actualmente? Es una muy buena pregunta. Sí, me llamó la atención que nadie pregunte de eso. Pero bueno, sí. Actualmente tenemos una vacuna a disposición que es la vacuna bivalente, ¿no? Que es la que se ha estado poniendo y sobre la cual ha habido, bueno, un poquito de discrepancia, algunos inconvenientes respecto a algunas comunicaciones que ha dado el Ministerio de Salud. Lo cierto es que esta vacuna bivalente, que es la que tenemos en la actualidad, sí protege, nos protege contra la familia Omicron. Recordemos que ahora, en la actualidad, las infecciones predominantes son por subvariantes o derivados de lo que es la variante Omicron. Entonces, estas vacunas, la bivalente, está elaborada para protegernos contra la variante original, que es la de Wuhan, y contra las variantes derivadas de Omicron. Ahora, respecto al esquema, se ha dispuesto que todos aquellos que no tengan vacunas, desde los 6 meses de edad, pueden recibir al menos una dosis de esta vacuna bivalente. El esquema es así: entre los 6 meses y los 4 años, deben recibir 2 dosis si es que no han tenido vacunas. Más allá de esta edad, es decir, a partir de los 5 años hasta los 17 años, porque estamos hablando de niños y adolescentes, bastaría con que reciba una dosis. Es lo mínimo que debería recibir. O sea, en general, una dosis para los mayores de 5 años y 2 dosis para los menores de 5 años, si es que no tiene vacunas. Si es que ya recibió alguna vacuna previa de las anteriores que se han estado colocando, puede recibir una dosis de bivalente desde los 6 meses hasta los 17 años. Basta con una sola dosis. Si tiene oportunidad de colocarse otra, porque muchas veces me preguntan, doctor, yo tengo posibilidad porque vive en otro país, porque ha viajado a otro país, que se coloque otra dosis, lo puede hacer. Pero
al menos si ya tuvo alguna vacuna previa contra COVID, en cualquier grupo desde los 6 meses de edad hasta los 17 años debería recibir una dosis de esta bivalente. Consideración especial hay que tenerlo en aquellos que tienen problemas oncológicos o trasplantados. Todos estos pacientes oncológicos y trasplantados deberían recibir, por recomendación, 2 dosis de la vacuna bivalente. Y aquellos que tienen problemas inmunológicos, porque hay enfermedades que atacan el sistema inmunológico y no tienen ninguna vacuna, debería ponerse 3 dosis de la vacuna bivalente. Ese es el esquema que se maneja en la actualidad aquí en el Perú. Ahora se ha comentado que hay una nueva una vacuna que ha sido elaborada desde el año pasado en Estados Unidos y que se va a, tengo entendido, según los reportes que tenemos de la Dirección General de Epidemiología, que está en el Perú, y a partir del siguiente sábado, fin de semana, si mal no recuerdo, se va a empezar a administrar a aquellos que tienen mayor riesgo, ¿no? Que es una vacuna que se llama monovalente. Está elaborada para una variante, que es la que comenté hace un momento, que es la XBB, y la cual protege también contra la familia Omicron, pero entendamos de que las vacunas se elaboran conforme va avanzando el tiempo y van apareciendo nuevas variantes. Pero el detalle es que cuando uno ya tiene la vacuna para una variante determinada, esta variante ya está siendo desplazada por otra. Pero igual, sí nos protege. Entonces, la población tiene que entender de que esas vacunas sí nos protegen contra la infección de COVID, sobre todo nos protegen de casos severos, de hospitalizaciones. Y como comenté, ya probablemente ya se estén estableciendo nuevo régimen de vacunación según cómo llegue la otra vacuna. Ok, doctor, muy interesante la última parte del esquema de vacunación, que es un tema creo que se nos había pasado en cuenta en medio de toda la explicación. Pero bueno, eso interesante la pregunta que nos planteó el señor Rosario. Pero, sí, perfecto. Y ahora sí, nos despedimos, doctor. Gracias a todos por haber participado de esta actividad de telecapacitación. Nos encontramos hasta un siguiente programa. Síganos en nuestras redes sociales que hemos colocado en el chat. Y doctor, sin más, nos vemos en una siguiente edición, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Gracias, estimada audiencia. Hasta otra oportunidad. Un buen día con todos. Hasta luego.